y cada jornada pues era un avance hacia la herencia que Dios había puesto a su pueblo. Hubo una morada muy agradable para ellos y seguramente pues muchos deseaban quedarse ahí porque en el desierto encuentran ahí en Sitín 70 palmeras y 12 fuentes de agua y es lo que puede sucedernos a muchos cristianos que en este caminar vamos caminando, pasamos la puerta, que ya hablamos hace 8 días, que Jesús es la puerta a las ovejas. Nacemos de nuevo y entramos. Y empieza un camino. Por eso ese lugar, esa primera puerta, los hebreos, yo no me acuerdo ni anoté por ahí los nombres en hebreo que ellos le han dado a esas puertas, tanto la del atrio, que es el ingreso al primer paso, tanto la segunda puerta, que es la que entra al lugar santo, y la tercera, que es la que entra al lugar santísimo. Ellos le tienen un nombre a cada puerta en hebreo, y en hebreo significa la primera puerta, significa el camino. La segunda puerta significa la verdad y la tercera, la vida. Es muy particular eso. Entonces ahora hemos entrado por el camino, que es la puerta, que es Jesús, el pastor, y él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es el llamado? No a quedarnos en el camino, sino conocer la verdad. Y aún más allá, llegar a la vida. Porque Dios es un Dios de vivos. Lo que ha pasado con mucho pueblo, que vamos a ver hoy, algunas escrituras que se han quedado en este lugar o en esta morada, es que han perdido la visión, o no la han tenido, o no se las han enseñado, de que el llamado no es a quedarse ahí, sino ir adelante. Entonces esa puerta vamos a ver un poquito en detalle, no tanto, pero bueno, cosa que hace 8 días no vimos. Si alguien puede leer Éxodo 38, versículos 17 al 20. ¿Alguien lo tiene? Éxodo 38, ¿qué? Perdón. Versículos 17, 19, 17, 18, 19 y 20. Ok. Éxodo 38, 17 al 20. Las basas de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata, asimismo las cubiertas de las cabezas de ellas de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio era
de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea, su altura era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4, con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Muy bien, gracias, hermano. Entonces vemos cómo el Señor le detalla a Moisés cómo hacer esta puerta. Por eso es que no podemos quedarnos solo con la letra o el conocimiento literal de la letra. Como les dije hace 8 días, hay que, porque eso era tipo y figura, hay que pasarlo a lo hoy, a lo espiritual, a nuestra vida personal con el Señor. Porque todos estos detalles aplican hoy. Pongamos las bases eran 4 columnas, ¿ya? Habíamos hablado hace 8 días que hablaban de los 4 evangelios. Porque cuando el Señor llama a una persona y le da nuevo nacimiento, entonces esa persona se convierte en una oveja, porque Él es la puerta de las ovejas. Y inmediatamente Él necesita ser enseñado, que más adelante vamos a ver esa escritura, porque hay obviamente un niño espiritual al nacer necesita quien lo guíe, quien lo cuide, ¿cierto? Quien sea el tutor, quien le enseñe a dónde empezó, a dónde entró. Porque a todos nos pasó cuando nacimos de nuevo, que estamos por ahí en el mundo, en nuestras cosas, y Dios nos hace el llamamiento, pues uno entró sin saber absolutamente nada. Nada. Yo fui uno que cuando el Señor me llamó ahí, pues nadie me habló, pues yo ya les he dicho, pues un llamado personal ahí en mi habitación. Después de una noche de jolgorio, yo me desperté con esa paz y esa presencia tan bonita y después de tantos años de vicio y todo, pues desde esa mañana mi vida cambió y nunca más hasta hoy. Pues yo me desperté con esa paz y sin ganas de nada, de vicio ni nada, y yo no entendía nada. ¿Qué pasó aquí? Pues yo sí tenía idea, porque yo venía ahí en la pieza diciéndole al Señor que me llame, que me cambie, que me haga libre y todo eso. Pero no, ni idea. Ahí fue cuando ya conocí a Felipe, que Santiago pues y Katy sabe de él, y Anita, que fue el que empezó a enseñarme qué fue lo que me pasó, porque él ya había entrado, ya estaba por allá más adentro, en otras moradas más adentro. Ya había inclusive pasado hasta el atrio. Entonces fue un buen maestro, un buen pastor. Entonces, ¿cómo se empieza? No le van a empezar uno no va, por eso es tan importante, como les decía hace 8 días también, todo esto nos ayuda mucho para cuando tengamos que hacer discipulado o un evangelismo. Ay, hermano, me están dando una llamada que es urgente. Vayan comentando, yo ya los atiendo. Bueno, entonces, estos son las basas, esas como columnas que se ven ahí. Pero te fuiste muy Esas son lejos. las basas. ¿Dónde pusiste el cursor? A la derecha. Esto cuadrado aquí es una basa. Ya, eso cuadrado es una basa. Sí, sí, Sí. exactamente.
Y todas esas basas tienen los templetes y las estacas de bronce. ¿Sí? Entonces esta basa tiene un templete aquí y otro templete acá. No, no, es que el cursor no lo detallo. Qué pena, pero bueno. Y lo que Cuenta del está pegado controlador. aquí a esta basa, por ejemplo, es una de las columnas de la puerta. Esto ya es una columna. Mm, Eso es una columna y ahí hacia la derecha pues se pueden ver las otras columnas. sí, La puerta es de cortinas, ¿no? la puerta es de cortinas, eso sí me acuerdo. Ujú. Y Y, entonces y las cuatro el material de columnas que guardan la el puerta ma- son ¿ah? cuatro evangelios. Y el material de las cortinas, ¿qué significado tiene? Que son de lino. Eso sí esperemos aquí al profesor. Ah, ya. Entonces, eh, entonces, como les decía, tenemos esto muy importante también, todo esto que estamos aprendiendo, porque cuando uno va a evangelizar a alguien o hablarle del Señor, tiene que tener en mente o obviamente en el espíritu estos pasos para no empezar a decirle al nuevo creyente bueno, que si no deja el pecado, que se va para el infierno. No, hay que decirle que es el pecado, que es el infierno, pero eso más adelante. Entonces hay que saber instruir y enseñar a la persona nueva en el camino. Entonces, ¿cómo se empieza? Por eso están las cuatro columnas cuando se entra. Hay cuatro columnas. Esos, como decía Santiago ahora, son los cuatro evangelios que debemos de instruir al niño con los cuatro evangelios. No podemos empezar a hablar de Ezequiel, de Apocalipsis, de Isaías, de Levítico. No, porque ni idea. Vamos a empezar a enseñarle la obra salvadora y la persona del Señor Jesucristo, que Mateo lo describe como rey, Marcos como siervo, Lucas como el Hijo del Hombre y Juan como el Hijo de Dios. Eso está pues muy notable cuando leemos el Evangelio de Mateo. Siempre habla de Jesús como el rey. Marcos lo habla como el siervo que sufre, Lucas como el Hijo del Hombre y Juan como el Hijo de Dios y Mateo como el que vino a establecer el reino. Entonces uno tiene que conocer no solamente, pues primeramente en uno, lo que significa el Salvador, el Mesías que Dios envió, conocerlo en esos cuatro aspectos, como rey, como hijo de hombre, porque estos cuatro, más adelante, como la inquietud que tenía Mónica Liliana hace 8 días, que le llamó la atención, eh, y me pareció muy, muy bonito, ¿no? Le llamó la atención esa figura del león en el oriente a la entrada del tabernáculo, porque está ese león ahí, ¿cierto? Pero lo vamos a ver también en el lado norte, que está un águila, y en el lado sur, que está como un ángel o hombre, también se puede llamar, y ya en el occidente está un buey. Bueno, esos cuatro evangelios nos hablan de Jesús como dijimos ya, como el rey, o sea, el león. O sea, el león es el rey de la selva, el que tiene autoridad. Es lo mismo que... Ramiro tiene por ahí una pregunta, perdón. Qué bueno Sí, que viste, porque yo no estoy mirando casi mucho la pantalla. Dale, Ramiro, adelante. sí, ahí que nos ayude el querido Santiago, el hermano Santiago. Ve, no, es que yo aprendí otra, otra descripción de cada uno de los evangelios y creo que no se contradice, pero aprendí que Mateo presentaba, y así lo he enseñado yo, que Mateo presentaba al Señor Jesucristo como el Mesías, porque el Evangelio de Mateo iba muy dirigido a los judíos. Marcos presentaba al Señor como el Rey poderoso que se registra el mayor número de milagros y de poder
de los 4 evangelios se registran en Marcos, donde aparecen el mayor número de milagros por el poder omnipotente de él, valga la redundancia. Lucas sí lo presenta como Jesucristo hombre, lo presenta con su humanidad totalmente perfecta, pero lo presenta como hombre, y por eso las importantes películas de antaño sobre la vida de Jesús salen de Lucas, pero hablando bíblicamente lo presenta como hombre, como hijo de hombre, y el Evangelio de Juan sí lo presenta como el Hijo de Dios. Entonces, esos 4 perfiles del Señor en su tránsito por la tierra. Entonces, no sé si contradice lo tuyo o se complementa, o qué me podrías decir al respecto, porque dijiste algo novedoso para mí que no lo había escuchado. Entonces, yo lo entendí, Mateo como el Mesías dirigido a los judíos, Marcos donde se registra el mayor número de milagros como el Dios poderoso, el Rey, en Marcos, y Lucas como el Hijo del Hombre, y Juan como el Hijo de Dios. Yo puedo aportar algo ahí, y es lo siguiente. Gracias. Cuando, por ejemplo, Mateo inicia con la genealogía de Jesucristo, el primer capítulo de Mateo, la genealogía de Jesucristo, él está absolutamente enfocado en demostrar que Jesús es el hijo de David. Correcto. ¿Sí? A los judíos, mejor dicho, para mostrarles a los judíos eso. Sí, pero para mostrar que es hijo de David. O sea, él está enfocando, cuando se dice que Jesús lo presenta como el Mesías, es como el hijo de David, o sea, como el heredero del reino, ¿sí? Del reino. Entonces, por esa razón es que lo presenta como el rey heredero del trono de David. Lógicamente, el Mesías para los judíos iba a ser el rey heredero del trono de David, ¿sí? Entonces, las dos cosas son la misma. Porque para los judíos Perfecto. el Mesías era el rey. Eso es. ¿Listo? La genealogía de Lucas, que también hace otra genealogía, la trazabilidad que hace Lucas viene desde Adán. En el Evangelio de Lucas, la genealogía que presenta del Señor Jesucristo está en el capítulo 3, al final del capítulo 3. Y entonces él empieza desde Jesús hacia atrás y termina en Adán. Esa es la genealogía de Lucas. Se puede hacer la trazabilidad de la genealogía por la rama de José, y también se puede hacer la trazabilidad por la rama de María. Porque María también era, o sea, María también venía por la línea de Judá y Leví. O sea, las genealogías se pueden mirar por los dos polos. Entonces, eso es lo bonito de esas dos genealogías, la que presenta Mateo y la que presenta Lucas. Los otros dos evangelistas no presentan genealogías del Señor. Pero vamos a ir viendo cómo voy contextualizando y afirmando pues cada una de estas verdades en la palabra. Pongamos, sí, Mateo habla de Jesús, el rey de los judíos, y tú dices que eres rey, todo. Marcos, que vos decís pues de los milagros, era un siervo, un hombre que vino a servir. Él dijo, yo no vine a servir, sino a ser servido, sino servir. Y por eso detalla tanto milagro y tanto servicio, que es la figura del buey. El buey es un animal que usted lo ve en el campo con su yugo arando el campo. Es un servicio que está prestando. El león, que es la figura que Mónica le llamó la atención, es el rey de la selva, autoridad, poder.
Eso lo recibe Mateo desde el Mesías, de Jesús. Marcos lo recibe como un siervo sufriente que vino a servir, a ser servido, a servir y no a ser servido. Lucas, este es el Hijo del Hombre, lo habla como Jesús hombre. Y Juan es el evangelio más profundo porque habla de Jesús como el Hijo de Dios y es el águila, es la visión de águila, una visión profunda. Entonces Juan lo escribe. Yo creo que no se contradicen, y la explicación que dio el hermano Santiago fue muy clara en la genealogía de Mateo y la genealogía de Lucas. Entendí la complementariedad y se me aclaró. O sea, no quedé con duda. Excelente. Ajá. Excelente. Bueno, entonces, ya leímos en Éxodo 38, 17 al 20, que las columnas, pues, eran 4. Entonces, se está hablando de que las bases eran de bronce. Hablamos hace 8 días que el bronce habla de juicio en la Biblia. Los cielos se pusieron como de bronce y tal. Los capiteles de las columnas y sus molduras, o sea, la base y la cabeza arriba, de plata, que está hablando de redención. O sea, esa altura medía 2,5, 2,5 metros de las cortinas, todo el alto de la columna. Entonces la gente de afuera que acampaba, los 12 tribus, ellos no veían nada de adentro, ellos veían las columnas y veían la plata que estaba en el capitel y veían el bronce, no más. Pero entonces ese bronce está hablando del juicio de Dios sobre esta humanidad, sobre esta carne, esta naturaleza. Y la plata habla de que esta carne ha sido redimida por la sangre de Jesús. Habla de redención. Entonces habla de moldura de plata, las cubiertas de las casas de ella de plata y todas las columnas tenían moldura de plata. Bueno, ahora pasa. La cortina de la entrada era de obra de recamador. Entonces habla de que son 4 colores, ¿cierto? 4 colores. Azul, púrpura, carmesí y lino torcido. El azul, pues simbólicamente, es el azul del cielo. Muchos lo llaman estudiosos de este tema como el azul significa cielo. Nosotros lo vimos por medio de la creación de Dios, y el azul celeste lo definimos como la sabiduría de Dios. La púrpura, que ya es más notable, es la realeza. En Marcos 15 al 18, si alguno me gana, lo leo, si no yo lo leo. Marcos 15 dice, y Pilato. Marcos 15, ¿qué? ¿Del qué? Del 15 al 18. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura. Y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron a saludarle: salve, rey de los judíos. Entonces el púrpura habla de realeza. Esa es la vestidura de los reyes. Por eso se gozaban, digamos así vulgarmente, a Jesús, porque Jesús era el rey de los judíos. Entonces ellos decían, si es rey, si él es rey, todo lo que le vituperaban y todo. Bueno, entonces el púrpura de esas, estamos hablando de las cortinas de la entrada, ¿no? Que el azul de sabiduría, la púrpura, la realeza, el carmesí habla de la sangre que él derramó en la cruz, la sangre carmesí. Y el lino torcido habla de la pureza y la perfección, habla de santidad, el lino. O sea que esos 4 colores no fue, hágale azul, púrpura y póngale blanco también. No, eso fue todo un diseño, un modelo. Por eso hablábamos hace 8 días. Tenemos que aprender
por revelación del Espíritu y por enseñanza mutua como cuerpo, cuál es el diseño, el modelo que Dios nos ha puesto en esta nueva, en este nuevo pacto. Ellos tenían estos modelos literales que no los entendían siquiera, porque Moisés nunca les dijo, el azul significa, no, simplemente era tipo y figura como habla Hebreos, un simbolismo para esta época actual. Entonces, el lino hablaba de la santificación o de la pureza de Cristo y la perfección. Ahora hay algo muy, muy importante en que mirando estos colores, vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Si alguno lo ubica, lo lee, o si no, para avanzar, pues yo aquí lo estoy buscando también. 1 Corintios 1, 30. Más por él, o alguien lo tiene, para que también participen. Nadie. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Ahí está el azul. Justificación, el púrpura, porque él nos justificó en ese juicio que le hicieron y lo vistieron de rey, ¿se acuérdense? Entonces, esa justificación habla de ese sacrificio, de esa justicia que nos hizo al ser juzgado por nosotros ante Poncio Pilato. No fue hecho. Sabiduría, justificación, santificación, ya hablamos que es el lino. Y redención, que es el carmesí, que es el otro color que tenían las cortinas. Entonces, en él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. El Salmo 84 es un salmo muy bonito. Que nos habla de las moradas del Señor. O sea, al iniciar este camino, que ya entramos por la puerta. Sí, hermana Margarita, ahí sí la vio usted, hágale. Salmo 84, ¿y qué versículo? Está silenciada, Oscar. Margarita pregunta que Salmo Uy, 84, sí. ¿qué versículo? Uy, sí, qué pena. Es que lo apagué para escucharla a ella, pero le iba a hacer no, que le dije que lo lea todo porque es un salmo muy bonito. Pero les estaba diciendo que es lo importante de que sepamos, de que conozcamos, porque el pueblo perece por falta de conocimiento y el pueblo hay que conocer el llamado, porque como hablamos hace 8 días, el pueblo de Egipto no salió hacia la loca. Que vamos para el desierto. No, vamos a ver para dónde cogemos. No, Moisés le dijo, tenemos una herencia, tenemos Canaán adelante, pero hay que caminar el desierto. Entonces, por eso hay 42 jornadas. Entonces, nosotros también salimos de Egipto, entramos por la puerta que es Jesús, la puerta de las ovejas,
somos justificados, somos redimidos, somos santificados. Entonces, tenemos que saber que eso aplica a nosotros, ya realmente, para poder empezar este camino y empezar a caminarlo. Y porque hay muchas moradas. No tenemos que esperar moradas por allá en el cielo. Hay que empezar acá, a ir de triunfo en triunfo, a ir conociendo más y más a Cristo, para que vamos avanzando a la madurez y no quedarnos detenidos en la segunda, quinta, 20ª jornada. No, hay que andar hasta que lleguemos a la morada final. Entonces, este tabernáculo nos enseña que aquí empezamos, pongamos, Margarita va a leer todo el Salmo, que hay moradas donde habitar, ¿cierto? Dale, Margarita, por favor, lee el Salmo. Bueno, vamos a mirar aquí en la palabra de Dios. Dice, anhelo por la casa de Dios. Y cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, permanentemente te alabarán. Selah. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Selah. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. 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 Qué belleza. Qué hermoso, es hermoso. Y mire que además vamos adentrando en esto, vamos tomándole ¿Qué salmo más. es que es? Perdón. 84. Vamos tomándole más vida a la palabra. Miren esto, esta descripción que hace el salmista de esas moradas. Y es verdad. Y son amables, o sea, aún los pajarillos anidaban ahí, o sea, es un lugar de reposo. Entonces, es mejor estar ahí adentro de la puerta, obviamente, que estar afuera en las moradas de maldad. Es mejor estar así sea niño o espiritual, y estar ahí en el altar de bronce o en la fuente, estar afuera. Pues por lo menos ya entramos. Ya tenemos un pastor y obispo de nuestras almas, que es el Señor Jesús. Ya sabemos que Él para nosotros es sabiduría, es justificación, es santificación, es redención. Eso hay que experimentarlo. Es muy triste ver cristianos que están bajo condenación, que se sienten culpables, que se sienten atados, pensando, si será que Dios sí me está escuchando la oración, porque es que eso es triste, porque no han hecho a Cristo justificación en sus vidas, ni redención. No lo han experimentado, lo han leído, lo han oído en sermones constantemente,
pero experimentalmente, por revelación, no lo viven. Por eso el cristianismo, vamos a ver ahora algunas escrituras de cómo esta morada del atrio, que es la etapa de la niñez y de los que han decidido porque han querido, se han sentido cómodos allí, han decidido quedarse allí, o porque sus pastores y sus líderes no les han abierto los ojos, no les han introducido en la verdad. Han empezado el camino y están en el camino. Y sí, por la gracia y la misericordia y la justicia del Señor, son salvos. Obviamente tienen la salvación, tienen la redención, tienen la justificación, pero no están en un lugar donde están sujetos a engaño, donde están sujetos a que el enemigo perturbe sus mentes con pensamientos de condenación, de acusación, de desánimo, que porque, no sé, llevo tanto orando y Dios no me oye, tal vez estoy mal, tal vez Dios no. Todo eso es lenguaje de un pueblo que no se ha apropiado de esa riqueza que tenemos en Cristo, que somos justos, somos santos, es que ya somos, no es que vamos a ser santos, fuimos hechos en Él, santificación, que ya somos. Por eso esas oraciones muchas veces, Señor, santifícame, Señor, no, ya usted es santo, practique la santidad. ¿Y cómo? Pues avanzando de morada en morada para estar más cerca de Él y contemplarle en la hermosura. Eso se hace en el lugar santo, donde está la verdad. Ahí vamos a conocer la verdad. Aquí en el atrio estamos en el camino. Pero mira lo que estamos expuestos. Alguien que busque Oseas capítulo 4. Alguien que busque Apocalipsis capítulo 11. Alguien que busque Ezequiel, Isaías capítulo 3. ¿Sí están buscando o voy muy rápido? Muy rápido, volverlos a repetir, por favor. Bueno, alguien que busque Oseas capítulo 4. Después le digo versículo. Ya tengo Oseas. Bueno. Sí, no, pero repítelos. Oseas capítulo 4. Apocalipsis capítulo 11. Ezequiel capítulo 8. ¿Ya? ¿Hay más que están buscando o ya nadie está buscando? Para seguir de tanto. Dale. Bueno, Ezequiel capítulo 8. Isaías capítulo... ¿Cómo? ¿Isaías capítulo qué? Isaías capítulo 3. Yo estoy buscando Isaías 3. Isaías capítulo 29. Les doy más. Porque es que todo esto, la escritura nos van a hablar de lo que pasa en esta morada del atrio. De la experiencia que se vive ahí en ese lugar. Y la vemos experimentar. Yo, personalmente se lo digo, y yo se los he dicho 1000 veces aquí hasta el cansancio. Lo digo no porque no solamente uno ve en el internet una cantidad de malos testimonios de pastores y de iglesias haciendo una cantidad de cosas toda extraña ahí, sino que yo lo he visto experimentalmente en iglesias y como les dije, este pastor bautista me especificó y me aclaró todo porque él sabía que no podía mentirme ni hacerme ni hacerse el desentendido. Entonces me abrió, me dijo, esto es así, así, porque soy pastor y viajo por Colombia y sé lo que pasa. Y entonces esto es lo que vamos a leer ahora. Esto mismo es lo que vamos a leer. Bueno, Oseas 4, ¿quién lo tiene? Yo lo tengo. Versículo 6. Oseas 4, ¿Versículo qué? 6. Versículo 6. Versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto
Desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de sus hijos, de tus Entonces, hijos. mire, ¿por qué el pueblo es destruido? Pues porque le falta conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Pues de quién es verdaderamente el Hijo de Dios y quién es su Padre. Porque la vida eterna es conocer, como Jesús mismo lo dijo en Juan, conocer al Padre y conocer al quien Él envió. Porque uno puede conocer toda la Biblia y no conocer a Cristo ni al Padre. Puede conocer letras y revelaciones por ahí, teología y escatología y homilética y exégesis y todo ese tema. Los seminarios, institutos bíblicos están llenos de gente que conoce todo eso y no conocen al Señor en una realidad personal. Entonces, dice esta advertencia: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, hay muchos sacerdotes, llamémoslo hoy pastores, que desechan la verdad. Ahora me llamó la atención esta pastora que vino para las Biblias, ahí pues por eso me ausenté hace poquito. Iba a ponerme conversa, pues, porque ella es una pastora y tal, y quería saber dónde me reúno. Apenas nos estamos conociendo. Y quería saber dónde me reúno, que a qué iglesia voy, que esto. Le dije, ay, hermana, qué pena, lo que pasa es que estoy dando una enseñanza sobre el tabernáculo de Moisés. Me dice, ¿qué? Ay, no, enséñeme, por favor. Yo quiero aprender, yo quiero que me enseñe de eso. ¿Cierto? Entonces, es una pastora y pues al menos tuvo un corazón humilde y me dijo, ay, hermano, yo quiero que usted me enseñe eso del tabernáculo. Yo quiero, ahí tengo tantas inquietudes, es como hay tanta profundidad en eso, yo no entiendo. O sea, entonces por eso, y sé que hay mucha gente, sé que hay muchos hermanos en iglesias que quisieran tener este conocimiento. Lo supe en Argentina. Los pastores, muchos no me dejaron, me hicieron la zancadilla porque tenían celos de que el pueblo aprenda la verdad. Me sacaron, me calumniaban, me perseguían, me decían de todo, porque el pueblo y sus diáconos querían aprender en sus casas sobre esto, porque Dios les estaba abriendo sus ojos y ungiendo sus ojos con colirio y sus oídos. Y no, los pastores dijeron, no, váyase, no moleste. Les faltó. Por eso Dios va a haber algo muy tremendo. Aquí en la escritura lo vamos a leer. Lo que va a pasar en ese lugar del atrio. ¿Por qué? Porque han desechado el conocimiento por sus doctrinas y su cabeza llena de letra de la Biblia. Miren lo que es esto. Apocalipsis capítulo 11, ¿quién no tiene? Bueno, entonces lo leo yo. Capítulo 11, Versículo. 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Amén. Cuando habla del patio que está fuera del templo, el templo lo describe en el tabernáculo como el lugar santo y santísimo, porque esos dos lugares, esas moradas que están ahí, tenían cubierta de pieles de animales. En cambio, el atrio, afuera, en este lugar que estamos estudiando, donde está el altar de sacrificio y la fuente de bronce,
era descubierta, no había techo. Ahí daba el sol, daba la luna, daba la lluvia, daba el viento, daba el polvo, el desierto, todo eso. Entonces, sí, Santiago, pilas, si tenés algo que hablar, dale. Vos también sabes un montón. Entonces, le fue a una caña semejante a una hora de medir y le dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar y los que adoran en él. El patio que está afuera, no lo miras. ¿Por qué? Ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad 42 meses. Eso es tremendo. Pues ahí podemos extendernos un montón. Yo creo que Santiago en estos días explicaba algo sobre eso. Sí, habíamos hablado algo que era, o sea, el atrio exterior para el tabernáculo, digamos que el atrio para el tabernáculo era donde están ahí la fuente de bronce y estaba cercado, digámoslo así. El atrio exterior del tabernáculo. Pero el atrio exterior del templo era otra cosa. El atrio exterior del templo estaba por fuera del templo. Inclusive Entonces, había un atrio dale, que dale, llamaban el dale. atrio de los gentiles. ¿Sí? Había un atrio que llamaban el atrio de los gentiles. Porque los gentiles podían ir a los cultos, pero podían estar únicamente en el atrio de los gentiles. Era un espacio abierto donde la gente se reunía para la adoración y los sacrificios, pero no podían entrar a la zona de los sacrificios, ¿no? Todos se congregaban en el atrio, en el gran atrio. O sea, el gran atrio era el atrio exterior y el atrio de los sacerdotes era donde ofrecían los sacrificios, donde estaba el altar de bronce. ¿Sí? El gran atrio era donde todo el pueblo se congregaba, pero ya el pueblo no podía pasar al atrio donde estaban los sacerdotes, o sea, al atrio donde estaba el altar de bronce y la fuente de bronce. Entonces, aquí están hablando del atrio que está fuera del templo, o sea, el atrio que está fuera del templo es el gran atrio donde estaba el pueblo. Los sacerdotes ya estaban en el atrio interior, digámoslo así, o sea, el atrio donde estaban ya los muebles donde se ofrecían sacrificios y donde se lavaban en la fuente de bronce. Entonces, esa es la diferencia que hay allí. Porque el tabernáculo, digamos, el único atrio que tenía el tabernáculo era donde estaban la fuente de bronce y el altar de bronce, o sea, ahí donde estaban los sacerdotes. El resto estaba era afuera, donde se situaban las tribus de Israel alrededor del tabernáculo. Pero no existía propiamente la figura del atrio exterior y el atrio interior. Esas figuras llegaron fue con el templo ya de Salomón. No sé si eso de pronto aclara la pregunta. Sí, gracias, Santi. Sí, yo iba a preguntar precisamente de eso. Esto que estamos estudiando, no podíamos identificar el atrio de afuera y el atrio de adentro, porque aquí es un solo atrio, pero ya en el templo de Salomón sí hay dos, el atrio de afuera y el atrio de adentro. Sí, aquí en esta escritura vamos a ir aclarando este tema. ¿Qué es lo que pasa en este lugar, en ese atrio, cierto? Porque es que ahí hay mucho movimiento, ahí hay mucha, ya empezamos hablando que es un pueblo, cuando se entra por la puerta, se empieza como niño, ¿cierto? Como niño. Por eso Pablo más adelante dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, ya que soy hombre, no. Bueno, en este lugar se habla como niño, se juzga. ¿Cuántos juicios no se hacen ahí? ¿Cuántas cosas no se hablan ahí? ¿Cuál lenguaje se usa en el lugar de la niñez espiritual?
¿Por qué está dividido el pueblo que habita en ese lugar? Que es el lugar de las denominaciones. Un lenguaje distorsionado, donde bueno, pasan tantas cosas que ya hemos hablado y sabemos de eso. Es por eso, porque está esa niñez y hay falta del conocimiento verdadero. Entonces, por eso, ¿quién tiene? Le voy a leer este de Ezequiel, capítulo 8. Antes de eso, Oscar, ahí estoy mostrando, mira, el tabernáculo, ahí Sí, está la panorámica del tabernáculo, donde están el atrio del tabernáculo, que era descubierto, pero cercado, o sea, digamos, está afuera, pero está dentro, el atrio de los sacerdotes. Ahí se ve el altar de holocausto y se ve la fuente de bronce. Y ya lo que es cubierto, pues es propiamente el tabernáculo compuesto por lugar santo y lugar santísimo. Pero el atrio exterior, si queremos llamarlo así, era donde se estacionaban todas las tribus de Israel alrededor del sitio de culto, o sea, alrededor del tabernáculo. Entonces, podríamos decir que todo eso que está alrededor donde se estacionan las tribus, ese es el atrio exterior, por así decirlo. Y el atrio interior, que se podría homologar al del templo, es donde están los muebles donde se ofrecen sacrificios. De hecho, el pueblo tampoco se podía entrar allá. Imagine usted cuánta gente se puede meter allá a los sitios del sacrificio. Pues, ellos llevaban su ofrenda, llevaban su animal, lo que fuera, se lo entregaban a los sacerdotes y los sacerdotes del atrio eran los que se encargaban de hacer el sacrificio y los demás ritos, pero el pueblo estaba afuera. ¿Ok? Y eso es. bien, Adelante. Santi. Sí, gracias. En Ezequiel, aquella redescripción de lo que, y que pues personalmente para mí, yo lo veo muy aplicable. Cada uno pues lo verá desde su óptica, ¿no? Es muy respetable. Eso es lo importante de aclarar. Yo aclaro esto. O sea, los hermanos que lo vimos y lo estudiamos y lo vimos de parte de Dios, lo vemos desde esta óptica. Otros lo verán desde otra. Pero sí. Ahora cuando después pasemos a la fuente de bronce, vamos a entender esto que les estoy diciendo. Porque esa fuente de bronce fue hecha de los espejos de las mujeres. O sea, ahí donde se miran cada uno. Y dice, aún vemos oscuramente por espejo. O sea, cada uno tiene una forma como ve la palabra. Y eso lo vamos a estar estudiando. Entonces, pero miren lo que dice aquí. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. O sea, al atrio, allá adentro, donde está el altar. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, ¿vio? Ese espaciocito que hay ahí. O sea, ya entramos por la puerta y ahí hay un espacio hasta el altar de sacrificio. Que vio como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová. Le estaban dando la espalda al templo, o sea, donde estaba el lugar santo y santísimo. Y sus rostros hacia el oriente. ¿Y qué hacían estos 25 ancianos? Adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. El oriente es donde está la puerta, donde está ese león, que es la tribu de Judá. Después vamos a ver las tribus. Cada tribu tenía su emblema, ¿cierto? Judá tenía el león, estaba al oriente. Entonces están mirando hacia esa parte del oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá. Ese lugar atrio es Judá. El lugar santo es Jerusalén. Y el lugar santísimo es Sión. Judá significa alabanza. Jerusalén significa la palabra de verdad. De Sión saldrá la ley y mi palabra del monte del Señor.
Y Sión es el lugar santísimo, el monte de Sión, donde el pueblo se reunirá. Bueno, todo eso lo vamos a estar viendo. Judá, entonces, estamos en el atrio, que es Judá, que significa alabanza. Ustedes ven que esta morada es de mucha alabanza. Es de mucha alabanza, o sea, hay mucha alabanza. Ustedes ven en las iglesias y es alabanza, alabanza, y vienen cantantes y hacen todo ese tema. Ahora viene aquí a Medellín Marco Witt y se va a llenar eso de evangélicos, y después viene otro y se va a llenar les gusta, ¿cierto? Para ir a ver a Marco Witt o a cualquier artista o cantante de estos famosos. Y cantan, sí, y alaban, sí. Pero es un pueblo que no tiene conocimiento, no tiene revelación. Están llevados de aquí para allá y todo lo que estamos leyendo. Ahora, estos ancianos están adorando el sol. ¿Qué significa esto? Y le están dando la espalda a la verdad y a la vida. Y ya hablamos que obviamente el patio no tiene cubierta, no tiene el santo y el santísimo, sí. El sol habla de conocimiento. Están adorando el conocimiento intelectual, literal. La letra mata, el espíritu vivifica. Pueden tener mucha letra teológica de seminarios, institutos y explicaciones de todo tipo para este tema, para el otro. Yo he visto grandes eruditos y teólogos que se juntan a discutir algún tema. Y eso es una elocuencia y una movera de Biblia impresionante. Y a la final es un puro conocimiento mental. No concluyen en nada. De vida, de espíritu. La palabra del Señor es espíritu y es vida. Por eso enfatiza, la letra mata. Entonces, estos ancianos adoraban el sol, o sea, el conocimiento, pero no les importaba la verdad ni la vida. ¿Cómo está lleno hoy el atrio? ¿Cómo está lleno estoy de profetas y pastores? Y por ahí estaban anunciando la venida de un profeta a Medellín en Facebook. Y empiezo yo a hacer comentarios ahí de este tipo de profeta. Y empiezan todos cristianos a contestarme, pero de una forma tremenda. Que usted no se cuenta, que no sé qué, que se cree, que por qué, que habla mal de los profetas, que por qué, que no juzgue, que mire, que no, pum, pum. Y les dije, yo sé lo que hablo. Y si quiero verme con el profeta, le digo en la cara qué es. Porque estuve en medio de muchos profetas. Y sé lo que hacen, y sé el espíritu en que andan. No todos, pero sé lo que buscan. Y sé que el pueblo va a llenar ese estadio a ver un profeta, como lo llenó hace poquito en el estadio de Envigado. Una cola larguísima, pero larguísima de gente. Y pregunté, ¿quién juega? Un clásico, ¿ok? Me dijeron, no, es que viene un profeta, no sé de qué país. Y yo les dije, ¿y qué hace él? Dice, no, hace muchos milagros. Ah, o sea que viene por los milagros. ¿Y qué tal que venga a predicar de santidad y no pecado? ¿Será que ahí está fila? No, habrán 15 o 20 sedientos aquí en Medellín de la verdad y la santidad. Pero venga un cantante, llenan los estadios. Venga un profeta a hablar mentiras y vanidades de su corazón, llenan los estadios. Venga un hombre de Dios a hablar de santidad y del lugar secreto. No van unos 15 o 20. Así está. Ahí levanté la manito, qué pena. Adelante, adelante. Eso que estás diciendo es un desafío
para nosotros. Yo crecí en una iglesia evangélica y le doy gracias al Señor por haber avanzado allí, así como le doy gracias a Dios por haber nacido en un hogar católico. Después pasé a una iglesia evangélica y por la gracia de Dios se me reveló la visión de la iglesia en casa y la profundización de enseñar y ser 100% escritural. Yo pasé por ese proceso y me duele mucho, mucho ver pastores, lindas personas, comillas, engañados, enseñando con engaños, pero genuinamente engañados. Por eso el desafío es muy grande. A mí me tuvieron que evangelizar doblemente para conocer el evangelio del catolicismo al sistema evangélico y del sistema evangélico para conocer la verdad. Entonces, ahí hay que, yo sí, sin entrar en contradicción y eh, este movimiento evangélico es muy fuerte. Allí están hombres y personas genuinamente engañadas, llenas, buscando al Señor, genuinamente. Como en el catolicismo también hay personas que aman al Señor y las sorpresas serán muy grandes, pero nos corresponde a nosotros. Ese es el desafío, evangelizar nuevamente para que se reconviertan, aunque el nuevo nacimiento es uno solo, pero yo creo que hay muchos que no están nacidos de nuevo por esa situación religiosa y por esa testarudez mental y por no, no tener revelación profunda. Entonces hay que tener mucho amor, nos corresponde ir a ellos, como fueron a mí, a muchos otros. Julián Villegas, que lo bendigo, me trajo aquí y encontrar al grupo de Santiago para mí ha sido una bendición y fue un proceso. Estuve con Lino y a Francesco. Entonces, yo sí pienso que nos toca y hay muchos religiosos que hay que decirles sepulcros blanqueados porque a mí me encuelló una vez Héctor Pardo. Héctor Pardo me encuelló, me agarró de la camisa y me dijo, la iglesia será arrebatada, pero con una furia y con una ira, porque le dije, estúdialo, es para un hombre porque yo conozco a muchos a nivel nacional y sé que están enseñando doctrinas de hombres. Ahí comenzamos Santiago y yo, y con esto termino, hermano. Hicimos una labor muy suave y ahí voy con el pastor Miguel Mota, un hombre correcto, serio, enseña el carácter de Cristo, suave la enseñanza, pero es un hombre que está formado en esos institutos. Entonces, sí, eso es, pero yo por ello es que yo voy. O sea, hay que evangelizar y predicarles a la iglesia para que verdaderamente sean salvos en un momento dado. Es muy triste esa situación de ver una iglesia apóstata y apartada de la verdad. Así es, hermano. Pero también es un desafío para nosotros, llevarles la verdad como la estamos entendiendo y por la gracia del Señor la estamos eh, recibiendo. Muchas gracias, mi hermano. Eso era lo que quería complementar. Gracias, Ramiro. Y eso que decís es muy interesante y es una de mis oraciones al Señor todos los días, porque en mí hay un clamor y créanme, al ver la condición de este pueblo, hay dolor en mi espíritu Profundo. y yo le pido al Señor, Señor, quiero algún día que tú me lleves a tu pueblo a enseñarles estas verdades, porque sé, perdone que insista tanto, porque hablo por mi realidad. Cuando fui a toda la iglesia evangélica en Argentina,
por 10 años. Hay muchas ovejitas, hay mucha hambre de la verdad. Mucha. Yo lo vi. Me decían, hermano, por favor, pero grupos, hombres, mujeres, hasta jóvenes, enséñenos más, que aquí no nos enseñan eso, así, aquí no nos enseñan eso, hermano. Con ese desespero, ese clamor, pero los pastores no me dejaban. Me echaban, ahí mismo les decían, no, cojo con el Colombia, bueno, todo eso. Pero hay hambre. Yo sé que en el pueblo del Señor, solo que sus guías, sus líderes, es lo que estamos leyendo acá. Mire, yo termino. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí, después que han llenado de maldad la tierra. Se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo ni tendrá misericordia y gritarán a mis oídos con gran voz, Señor, Señor, ¿qué pasó? Y no los oiré. Y dice aquí en Isaías, perdón, yo complemento estas escrituras, Ramiro. Isaías 3:12 dice, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Tenaz. Ahora cuando habla de muchachos, está hablando de gente sin experiencia, sin una realidad, sin estar conociendo el lugar secreto, porque por ahí Jeremías dice, si hubieran estado en mi secreto, hubieran oído mis palabras y le hubieran hecho a mi pueblo salirse de sus malos caminos. Pero si hubieran estado en mi secreto, pero como ustedes buscan la palabra por su lado, por eso tienen al pueblo como está. Y aquí dice, los muchachos son los que se enseñaron de ti. O sea, son un montón de líderes, pastores, profetas, apóstoles, todos esos teólogos, todo eso, que no tienen, son así sean de 80 años, pero no tienen, no son muchachos en el sentido espiritual, son niños, no han salido del atrio, no han conocido la verdad profundamente. Y las mujeres, y dice, y no, pero no pensemos que estas las mujeres se enseñorearon de él. La mujer en la palabra habla de la carne, de la naturaleza carnal. O sea, la carne se enseñoreó de mi pueblo. No está hablando de mujeres así como literalmente. Está hablando de, y la carne, la naturaleza del hombre religioso se enseñoreó de mi pueblo. Por eso habla Entonces, de Jezabel. Pura Jezabel. Y aquí dice, mire, les termino aquí, complementando esas escrituras en Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. ¿Cuántos hay así? Predicando y en fornicación. Y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Aquí en Isaías, es que son tantas, y Santiago me decía cuando empezamos el estudio que qué bueno leer todas las escrituras, pero seleccioné las que vi más importantes, y todas son importantes, pero si leemos, si leyéramos todas las escrituras que están en ese afiche, los que lo tienen, se pueden detener a estudiar tranquilos en su casa, tal día, tranquilito. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea, no lo puedo sufrir, son iniquidad,
vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas de solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, y asimismo cuando multiplicáis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ahora sí, venga, conversemos. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Eso es tremendo. Hay palabras muy, muy tremendas, hermano. Que porque están, eso va a tener su cumplimiento. Ojo al clamor y al lamento que va a haber en este pueblo cuando no se le cumplan todas esas falsas profecías que les han dado. O una degustación, mejor dicho. Porque todo esto que Dios nos está dando es para que lo llevemos en oración, en clamor, que esto se haga vivo en nosotros, porque el pueblo de Dios necesita profetas. O sea, verdaderos profetas. Profeta de verdad. Amén. Un profeta que hable así, dice el Señor, y con autoridad y con unción y con amor y misericordia y con gracia y con justicia y con verdad, y nadie va a poder resistir esa palabra. Y Dios, yo sé que lo sé y que lo sé, está a escondida preparando un pueblo para esto, porque Él ama a su pueblo que está en el atrio y lo quiere sacar de la servidumbre en que lo tienen. Y yo ayer fui a llevar unos estuches y había una señora que yo no conocía ahí porque la hermana que yo le llevo los estuches no estaba y la había dejado reemplazándola a esa señora y estaba ahí. Y entonces yo le entregué los estuches y me dijo, hermano, ¿y usted, bueno, hace una pregunta normal? Y yo le empecé a hablar y esa señora yo vi que su rostro se cambiaba y me miraba y me miraba y me miraba y yo empecé a hablarle de esta verdad un poquito, le dije, porque yo sé que ella es pentecostal, de eso pentecostal. Yo le dije, hermanita, lo que pasa es que el Señor, mire, porque soy así, porque bueno, le conté un testimonio ahí de personal. Y a los 4 o 5 minutos me dijo, hermano Oscar, discúlpeme, pues yo le di el nombre. No sé, veo en usted algo tan especial, tan bonito. Yo no sé qué es, pero me deja darle un abrazo, hermano, por favor. O sea, y eso le hablé un poquito de esta verdad, pero 2, 3 minutos de quién es Dios y quién es Dios en su pueblo. Y entonces yo dije, cuando llegué aquí a la casa, le dije, Señor, tanto te he pedido que yo creo que esto es como un anticipo de lo que vas a hacer más adelante con un pueblo. Y yo quiero estar en ese pueblo. Yo quiero que tú me lleves con ese pueblo, Señor, a llevarle esta verdad con amor, con misericordia, con justicia a tu pueblo que está engañado, Señor, que está bajo esa atadura de esos hombres religiosos que están mirando al sol, dando la espalda a la verdad, Señor. Ese es mi clamor todos los días. Yo me desespero aquí, yo lloro, yo grito, yo estoy aquí, pero porque estoy viendo estas verdades hace mucho, pero últimamente más y más. Hermanitas, ¿quiénes levantaron la mano? Adelante. Siga adelante. Hermano, es que algo que para mí me hace brincar de alegría es la manera tan bonita como nuestro Padre nos está enseñando para que nosotros entendamos muy bien y podamos estar listos, porque dice que la creación entera gime, y como estamos oyendo, son muchas las personas que se aterran cuando se oyen algo así que eso, por ejemplo, del templo, son muchas las personas que quedan con la boca abierta. Oiga, a mí nadie me había hablado de eso.
Yo no tenía ni la menor idea de lo que eso significaba, casi ni sabía de templos. Entonces, yo tengo mucho gozo de ver cómo el Señor ha estado trayéndonos poquito a poco, para que podamos atesorar y guardar estas cosas hasta que nosotros personalmente las entendamos, porque ¿cómo yo le voy a hablar a otros si yo no entiendo bien? Pero nuestro Padre, en su grande amor, nos está dando esta oportunidad de que entendamos bien para que así mismo podamos aplicarlo y luego poder enseñarlo. Entonces, todo eso quería expresar. Amén. Amén, sí, así es, tal cual. Tenemos que atesorar esto y llevarlo a la vida experimental, real, porque la verdad nos hace libres y la verdad hecha carne, no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y cuando se nos pregunte, muéstrame tus obras por la fe, y yo te voy a mostrar mis obras por la fe. A ver, entonces tengamos esa autoridad, pero esto hay que hacerlo real, esto hay que caminarlo, significa separación, significa soledad, significa meterse a solas con Dios, significa separación del mundo y todas sus cosas. Esto hay que pagar un precio, pero si queremos, Dios nos necesita, hablando en un sentido, porque no es que Él, pues, que si nosotros, no, pues, pero necesitó a Moisés, necesitó a Abraham, a Isaías, a Jeremías, a Pablo, porque Él quiere trabajar con el hombre. Entonces, hermanos, esta es la oportunidad, este es el tiempo, hermano, que Dios nos unja los oídos, que Dios nos unja los ojos con colirio, que podamos llenar más y más estas lámparas, estas vasijas de aceite, porque hay un pueblo, no solamente el pueblo cristiano que está en cautiverio, que vamos a leer más escrituras de aquí a 8 días, sino nuestro prójimo, lo que está pasando afuera en las familias, en los jóvenes, en la gente. Es horrible, espantoso. ¿Por qué? Porque no tienen la verdad, porque están mirando otros dioses, otros ídolos, porque están siendo engañados por sus líderes católicos, allá esas misas, todas esas cosas que les dicen, no les dicen la verdad. Y si no las dicen en el pueblo evangélico, en un gran segmento del pueblo, ¿qué tal en el pueblo católico? Pero hay, como decía Ramiro, en el pueblo católico hay ovejas, hay un montón de ovejas ahí. Entonces necesitan la palabra de Dios. Necesita quien vaya a decírselas. Y bueno, Dios está preparando un pueblo y Dios sí quiere que seamos parte de ese pueblo, pero Él nos está diciendo, bueno, si usted quiere, venga, como Isaías, Señor, yo quiero, envíeme. Y dijo, bueno, listo, venga, yo primero le quemo sus labios y de inmundicia y todo, y le puso un carbón. Y ahora vas a hablar palabras de vida. Dejemos que Dios nos ponga ese carbón encendido en los labios, para que se purifiquen nuestras palabras y podamos dar vida a los que nos oigan, sean cristianos, no sean cristianos, sean ateos, sean endemoniados, sea el que sea. Entonces, hermanos, ¿alguien más levantó la mano? Porque ya es la hora. ¿Quién la había levantado? Por favor. Para que no se quede sin hablar. ¿O fue Margarita solamente? Solo Margarita, mi hermano. Bueno, listo. Bueno, mis hermanos, no sé, Santiago, a ver, sigue, no sé si ya, pues yo creo que, bueno, falta mucho camino, hay mucho que compartir todavía, pero apenas Nos va a llevar un año, ¿qué importa? no hemos empezado ni el altar de bronce y eso va a empezar de ahí para adelante. Señor, por empezar a restaurar en mí esa pasión, ese fuego realmente y evangelístico. Yo te doy gracias, Señor, pero no hablo en lo particular, Señor. Hablo en el cuerpo que tú estás formando en nosotros, fortaleciéndolo, llenándolo de sabiduría, de desafío, Señor, porque es nuestro deber, pudiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, se nos va a tener, Señor, como pecado, Señor, como reos, Señor. Padre, ayúdanos a llenarnos de ti, Señor, de tu verdad profunda, Señor, que solamente hablemos tus verdades, tu santidad, tu pureza, Señor. Cada vez apártanos
de las costumbres del mundo, porque tu palabra dice en Santiago que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios, Señor. Es una verdad muy fuerte, Señor, y realmente te lo pedimos en el nombre de Jesús, que sigas construyendo en nosotros ese querer como el hacer, a la buena voluntad de nuestro Señor. Padre, ayúdanos y llena de tu gracia y de tu depósito cada vez más a nuestro hermano. Lo bendecimos con honra, como dice la palabra, que merece honra. Gracias, Dios. Gracias a Santiago por su perseverancia. Gracias a cada uno de nosotros por estar aquí haciendo un cuerpo, tu iglesia. Padre, porque donde hay dos o más en medio de ti, tú estás en medio de ellos, Señor. Gracias. Gracias por todo, Señor. Te oro con acción de gracias, Señor, y con mucha humildad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén.